Jóvenes señoritas, bueno, el día de hoy, señores, además de avanzar lo que estamos explicando por las diapositivas, vamos a procurar introducirlos a Classroom a los compañeros que han llenado el formulario hasta la fecha indicada. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar y además los vamos a incorporar en el Classroom de la materia correspondiente. Bien, habíamos quedado en este apartado. En lo que era sentencia. Y esta temática de sentencia la hemos descrito a partir de una secuencia de formación, pero también hemos indicado que sentencia se puede definir a través de reglas de formación. Dos procedimientos para establecer lo que es sentencia. Uno, la secuencia de formación, y la otra, a través de reglas de formación. Bueno, ahora veamos lo que son las sentencias equivalentes. Vamos a introducir de manera preliminar lo que es equivalencia entre sentencias, porque esta temática equivalencias se lo debe abordar con más énfasis cuando se ve la temática semántica. En semántica tenemos que ver una definición de equivalencia en términos de relaciones de equivalencia. Y sabemos que las relaciones de equivalencia cumplen ciertas propiedades como ser reflexiva, transitiva y simétrica. Esos alcances los vamos a detallar, reitero, en la temática semántica. Ahora introducimos de manera preliminar una noción de equivalencia de sentencias. Y de manera primicial indicamos que dos sentencias son equivalentes cuando significan lo mismo. Ahí, por ello está entre comillas esto que significan. De manera tal que la sentencia A disyunción B es equivalente a la sentencia B disyunción A. Y primicialmente podemos darnos cuenta que esta equivalencia es cierta. Significan lo mismo. Ahora, dentro de las 5 conectivas que hemos definido, algunas se denominan primitivas y a otras definidas. Estas son definidas porque, como su nombre indica, se definen en función de otras conectivas. Y con ello vamos a tener una introducción preliminar, reitero, también de lo que es equivalencia. Dentro de las 5 conectivas, a la conectiva de negación y a la disyunción se los denomina primitivas, porque las otras 3 pueden definirse en términos de ellas.
Por ejemplo, si alguien recuerda las leyes de Morgan, nos podemos dar cuenta o podemos recordar que la disyunción puede ser expresada también por Morgan de esta manera. Acá, esta negación que afecta a una disyunción, introducimos la negación. Por doble negación tenemos que esto es igual a y la doble negación de B también es B, y la disyunción se convierte en conjunción. Vemos acá como la conjunción se define en términos de negación y disyunción. Debo expresarlo así, pues reitero, en otro capítulo vamos a ver equivalencia de sentencias. Sin embargo, esto no es totalmente nuevo porque las leyes de Morgan son ampliamente difundidas en todo el ámbito de la matemática discreta y del álgebra de Boole, temáticas que han abordado ustedes. Reitero, al introducir la negación, tenemos 2 veces negado A, que es igual a, lo mismo la negación 2 veces B es igual a B, y la disyunción se vuelve conjunción. Una segunda equivalencia, la condicional, en la que A es el antecedente y B es el consecuente, es equivalente a negar el antecedente, disyunción el consecuente. Vemos acá como la condicional lo estamos expresando en términos de negación y conjunción. En términos de las conectivas primitivas. Es posible que esto nos complemente algo más. De esta manera. Bueno, entonces pondremosle énfasis a esta equivalencia que la vamos a utilizar ya no más. Recuerden que la condicional en la que A es el antecedente y B es el consecuente es equivalente a negar A disyunción B. Y señores, en lógica, cuando es aplicado a la programación, debe expresarse en una forma normal conjuntiva. Para expresar bajo esa forma, es necesario siempre transformar esta condicional bajo esta equivalencia, de manera tal que esta equivalencia es ampliamente utilizada en todo ese proceso de transformación de sentencias. Es por ello que estoy enfatizando esta equivalencia. Ahora, el inciso A y B nos permite también establecer el cumplimiento de esta otra equivalencia. La bicondicional entre A y B puede expresarse como la condicional en la que A es el antecedente y B es el consecuente, conjuncionado con la condicional en la que B es el antecedente y A es el consecuente. ¿Sí? La bicondicional entre A y B
es equivalente a la condicional de A con B y la condicional de B con A. Pero la condicional de A con B está en el inciso B. Y la condicional de B con A puede expresarse en términos del inciso B. Pero también esta conjunción puede expresarse en términos del inciso A. De manera tal que, aplicando el inciso B, tenemos no A o B. Y acá no B o A. Y aplicando el inciso A, esta conjunción se expresa en términos de conjunción, esta conjunción se expresa en términos de disyunción y negación bajo términos del inciso A. De esa forma, las conectivas de conjunción condicional y bicondicional se expresan todas en términos de negaciones y disyunciones, tal como vemos acá. Esto en torno de conectivas primitivas y definidas. ¿Alguna consulta, por favor, señores? Consultas, compañeros. Gracias. Alejandro dice que no hay consultas. Bien. Pasemos a la temática axiomas, demostraciones y teoremas. Recordamos, compañeros, que lógica es aplicada ampliamente en el área de informática. En consecuencia, su desarrollo debe estar totalmente fundamentado. Dentro de ese proceso, hacemos uso de un sistema axiomático y con la formalidad y rigurosidad necesaria se va a aplicar ciertos procedimientos para demostrar teoremas. Se ha indicado en el capítulo 1 también que un hito importante para la aplicabilidad de la lógica en las diferentes áreas del conocimiento es su presentación formalizada a través de lo que se denomina el sistema axiomático Principia Mathematica, conocido simplemente por el acrónimo PM. Y es el sistema axiomático que vamos a considerar en la materia, el cual consta de 4 axiomas. Este sistema axiomático fue desarrollado por Bertrand Russell y Whitehead y ha sido considerado como una obra de arte por los lógicos contemporáneos. ¿Cuáles son los 4 axiomas de este sistema? Acá está. El axioma 1.
Dice que se tiene una condicional en la que la disyunción de P con P es el antecedente y P es el consecuente. Interesante acá. Si tenemos como antecedente la sentencia P o P, tenemos como consecuente P. Y usualmente se denomina a este axioma como idempotencia. Alguien quiere verlo también de manera más simple, como que de P o P se puede inferir P. El axioma 2 habla de la condicional en la que Q es el antecedente y P o Q va a ser el consecuente. O alguien de manera más simple dice que de Q se puede inferir P o Q. A ello se denomina regla de adición. Vean acá, tenemos Q y acá tenemos Q. Y como adicionamos una otra variable proposicional P, que es operado en términos de la disyunción. En el antecedente se identifica Q y en el consecuente también Q. Y adicionamos P. El axioma 3 habla de la condicional en la que P o Q es el antecedente y dice que su consecuente puede ser Q o P, o es Q o P, o de P o Q se puede inferir Q o P, conocida como conmutatividad. Y el axioma 4 también tiene como base una condicional. Esta condicional tiene como antecedente una otra condicional, la condicional de P con Q. Y vean, esta condicional P con Q en su estructura también se manifiesta en esta segunda parte. Tengo P, una condicional y Q. Sin embargo, las variables están adicionadas por una otra variable que se introduce. R en este caso es por ello que se resalta con color la estructura básica. La condicional de P con Q, ahí está el condicional de P con Q, a la que se adiciona a cada variable la R, la variable R. De nuestra formación matemática, sabemos que los axiomas son verdades que no requieren demostración. Son sentencias admitidas como verdaderas dentro de un sistema. Son los principios, son los postulados de una estructura. Estas tenemos que considerarlas como
los principios verdaderos para construir la teoría que vamos a utilizar. Alguien dirá, pero la conmutatividad también se manifiesta en la conjunción, de manera tal que si tenemos la conjunción P y Q, de ella también se puede inferir la conjunción Q y P. Evidentemente que se cumple la conmutatividad para la disyunción. Sin embargo, acá estamos hablando todo en términos de conjunción. Pero, por ejemplo, la conmutatividad para la conjunción está implícito en estos 4 axiomas porque tenemos que la conjunción puede expresarse en términos de disyunciones y negaciones, como se dijo acá. Dada que la conjunción se expresa en términos de disyunción y negación, implícitamente se tiene que se cumple la conmutatividad para la conjunción. Y para otras colectivas. Ahora, con estos axiomas y unas reglas que le llamamos ahora reglas de transformación, se van a demostrar ciertos teoremas. Pero dentro del formalismo que exige nuestro sistema axiomático, vamos a introducir unas definiciones complementarias para la demostración de teoremas. Y una definición complementaria se denomina sustitución. ¿A qué se refiere esta definición? Básicamente toma el sentido de que si cierta propiedad se cumple para una variable, esa propiedad también se cumple si en lugar de la variable se sustituye por una otra expresión o por una otra variable, si quiere. Ello posibilita que la conmutatividad también se cumpla para la conjunción, porque dadas las equivalencias anteriores, la conjunción se expresa en términos de disyunción y negación. O, si esta sentencia en la que Q es el antecedente, se infiere una otra en la que a Q se adiciona otra, esta puede ser una sentencia. Imagínense RS. Aquí puede ir la sentencia R conjunción S y se va a adicionar una otra. Con ese propósito se introduce este concepto para indicar que si una propiedad se cumple para una variable, también se puede cumplir para una sentencia. Pero para su descripción formal, introduciré esta descripción preliminar. Si tengo una sentencia A, que está constituida por la condicional en la que el antecedente es P, conjunción o Q, y la condición
y tenemos a Q como consecuente. Entonces la sustitución a reemplazar en lugar de por una otra sentencia. Por eso dice en esta sentencia se puede sustituir en lugar de P, por ejemplo, con la sentencia R disyunción S. Y tendremos, como vemos, la sentencia R disyunción S. Y no Q está condicional Q. ¿Cómo ven? Simplemente la dice que en lugar de reemplazamos con alguna otra sentencia. Y he acá un ejemplo. Para diferenciar una sentencia original de una sentencia que fue sustituida, se aplica esta especie de subíndice AS, que indica que la sentencia A tiene algunas variables que han sido sustituidas. Esto básicamente. Ahora, para la definición más formal de lo que es sentencia, se referencia a una variable, en este caso P, y la sentencia con la que es sustituida, R disyunción S, y lo toma como un par ordenado. Un par ordenado en la que un componente es P y la otra es la que va a sustituirlo. Y además, como también puede ser sustituida la variable Q, puede haber un segundo par ordenado que indique que Q va a ser sustituido y la sentencia que va a sustituirla. Entonces, sustitución se expresa en términos de pares ordenados. La variable que es sustituida y la sentencia que la va a sustituir. En este caso, P es sustituido por R disyunción S. Acá está. Entonces dice que consideremos las variables P1, P2, Pn, variables proposicionales. Estas pueden ser sustituidas. Y B1, B2, Bn son sentencias que van a sustituir a las variables. En todo caso, considera sustitución a un conjunto de pares ordenados de este tipo. Sustitución lo denota con el denominativo S. Y acá están los pares ordenados. La sentencia B1 va a ir a sustituir a P1. La sentencia B2 va a sustituir a P2. La sentencia Bn sustituye a Pn. Pero fijémonos acá lo siguiente. Son sentencias las que sustituyen a variables. Ahí está. En esta expresión se debe entender como que la sentencia B sustituye a su variable P y no al revés. Una variable no sustituye a una sentencia. Aunque en un caso, una variable puede sustituir a otra variable.
pero de manera general, sentencias sustituyen a variables, pero no al revés. Variables no sustituyen a sentencias. Y en un caso muy particular, variable sustituye a otra variable. Ahora sí, si se tiene una sentencia a la que denominamos A, y esta sentencia contiene las variables proposicionales P1, P2, Pn, que pueden ser sustituidas, pero además tenemos una sustitución S. La sustitución S tiene claramente definida qué sentencias sustituyen a variables. ¿Qué sentencia sustituye a variable? La operación de sustitución en A consiste en poner en todos los lugares donde aparezca la variable PI, la sentencia PI que le corresponde según los pares ordenados definidos en S. Su resultado se nota con la sentencia A seguido del subíndice S, que indica que la sentencia A es tal que sus variables han sufrido una sustitución definida. Así es, señores. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, mi sentencia A es la condicional que indiqué. Aquí está mi sentencia A. Y el par ordenado S es igual a ROS que sustituye a P. Ese par ordenado A. Y en todo lugar, del T A aparece P sustituye S. Solo aquí en lugar. Y el resultado se denota como AS. Eso se ha querido describir el proceso. Está claramente establecido. La sentencia sustituye a una variable. Eso, compañeros. Con ello vayamos a la demostración de teoremas. Si bien sabemos que un axioma, que los axiomas verdades que no tienen demostración, también se dice que son verdades evidentes por sí mismas. Pero un teorema es una verdad que requiere demostración. Por ello, los teoremas son mostrados a partir de los axiomas. Pero como estamos desarrollando una teoría oral, vamos a introducir unos conceptos que den realismo a nuestra teoría, porque todo lo que estamos aprendiendo debe ser aplicado a la programación declarativa. Y si dejamos aspectos ambiguos o sueltos, esta teoría no va a aplicarse a esa programación como vimos el pasado día jueves. Han visto que los resultados, las respuestas totalmente precisas, porque ese lenguaje fue desarrollado en términos de la teoría lógica, que debe considerar definiciones precisas. Bien, entonces, introduzcamos la teoría. ¿A qué le vamos a denominar demostración o prueba formal?
dice que es una secuencia finita de sentencias A1, A2, puntos suspensivos, AN. Este es el resultado final que va a constituir la sentencia demostrada, en la que las sucesivas sentencias A1, A2 hasta AN satisfacen al menos una de las 4 condiciones siguientes. A ver, ¿qué son estas A's? Pueden ser los axiomas indicados. Pueden ser axiomas. Una demostración se parte de un axioma. Pero además, vean cómo vamos construyendo. Existe un J mayor que I y alguna sustitución S. Recuerden que S muestra explícitamente las sentencias que sustituyen a las variables. Tal que la sentencia AJ es el resultado de aplicar sustitución a la sentencia AI. ¿Qué quiere decir B? B quiere decir que le aplicamos sustitución a algún axioma. Acá está. Aplicación de sustitución a algún axioma. C. Dice que si en un primer paso se ha partido de un axioma y en un segundo paso existen sustituciones aplicadas a axiomas y así vamos formando en un otro paso siguiente, por esto dice J mayor a H y ahí existe J mayor a H y ahí tal que AJ es lo mismo que AH conjunción ahí. Acá la teoría dice que las sentencias ciertas pueden conjuncionarse y ese resultado constituye otra sentencia cierta. Un axioma, la conjunción de axiomas produce una sentencia cierta también. O si tenemos un axioma en un primer paso y en un segundo paso tenemos un axioma que ha sufrido una sustitución, la conjunción de esas contiene 3. Porque al final, si tenemos una premisa P y una segunda premisa es Q, de esas podemos obtener una nueva sentencia P y Q. Es la famosa regla de
la adición en algún contexto. Y nunca olviden, si tenemos una sentencia P, perdón, si tenemos una premisa P y luego tenemos una segunda premisa Q, significa que podemos tener la premisa P conjunción Q. Y esta cuarta consideración, condición, existe J mayor a H y a I, tales que AI va a ser lo mismo que H condicional a J. Esta es un poco más complicada de entender. Se llama usualmente regla de separación. Fijémonos. Se tiene una sentencia AH que, por ejemplo, puede ser un axioma. Y se tiene una sentencia en la que ese axioma es la condicional, perdón, es el antecedente de una condicional. Entonces se puede deducir el consecuente. Se separa a J. Tenemos la sentencia AH, en la que tenemos otra sentencia mayor, en la que AH es el antecedente y el consecuente es AJ. Si esta es una sentencia mayor, se separa AJ. Enseguida lo vamos a ejemplificar. Vean, es un equivalente a un modus ponens. Si tengo la condicional de AH con AJ y tengo AH, se separa AJ. Si tengo la condicional de AH con AJ y justamente se produce AH, eso me permite separar AJ. Y AJ es algo cierto. Se llama regla de separación. Por eso dice acá, AJ, existe un J. Esa es la que vamos a obtener como resultado. Esa es la que vamos a separarla. Pero para separarla tenemos que tener una condicional en la que AH es el antecedente y este I es toda la sentencia esta. Y de tal manera que, señores, ahora vamos a ejemplificar esto. Vayamos a la demostración de algún teorema. Y dice que se denomina teorema a una sentencia AN, tal que existe una demostración A1 o A2 AN. Y aquí está, ¿qué es demostración? Es una secuencia A1, A2, AN. Se ha llegado a esta sentencia siguiendo estos pasos. Y se dice que se ha demostrado este teorema. Es una demostración de AN. Como hemos indicado en los 4 incisos, se observa que todas las sentencias que componen una demostración son o axiomas o al final van a ser otros teoremas.
porque si tenemos un teorema ya demostrado, puede emplearse para la demostración de otros teoremas. Denle una miradita a este proceso, por favor. Bueno, vamos a ver, pero previo al ejemplo, introducimos esta definición. Cuando trabajemos con teoremas o axiomas, ambos se catalogan dentro de una definición más grande, mayor, a la que vamos a denominar tesis. ¿Qué es una tesis por ley del sistema axiómico? Será ese motivo que sea o un tema. Es por ley de una verdad dentro del sistema. Y empleamos en la materia esta definición con fuerza. Con una tesis, la ley del sistema es este. Cuando digamos ley o tesis, nos referimos a un axioma o a un teorema. Y esta denominación dice una tesis invertida, tercera una referencia a, denota que A es la tesis. Y voy a tener esta notación muy simple. Ya saben cuál es. Bueno, es posible que alguien tenga ciertas dudas. Si tiene dudas, podemos definir adopcional a esta teoría. ¿Sí? Y la denominación de tesis, que albergando a teoremas como axiomas, se puede definir mediante 4 reglas de transformación le llama. ¿Qué dice? Teoría de la regla de transformación. Si A es un axioma, entonces A es una tesis. Los axiomas son tesis. La de transformación. A es una tesis en la que aparecen variables que poseen variables de estas ciencias. Y de formulación sustituye a variables P. Entonces, la sustitución de sus variables en una tesis genera como resultado otra tesis. La sustitución de RP1 y RP2 es de la teoría anterior. Pueden sufrir las variables, luego vamos a la conclusión. Si son tesis, entonces la conclusión de ambas es la tesis. Regla de Newton llama un ser universo de una conjunción de tesis que podemos usar únicamente como en el sentido que queramos. Si tenemos una posición y una B, funciona ni definir la función, conectar como función de la llama a función, posible que me lo proponga, ok. Entonces estoy yendo en el sentido, si tengo la conclusión A es una tesis, ahora tenemos tesis que las varias de funcional de ese, entonces, de la tesis, ya estamos separando a función B, no, los van a B. O sea, es así. Entonces, ahora veamos las demostraciones. Teoría 1, ¿no? Ya que es demostración. Y esa existencia que puede ser a partir de una acción. Tenemos una evidencia formada condicional en la que a veces es la condicional de tronco. Y el consecuente es el condicional de condicional de condicional. Y partimos de un axioma. El axioma 4. El axioma 4 de mi como es la condicional de Q. Y acá se mantiene la estructura, la condicional de Q. Y ambos se aplican. En nuestro axioma tenemos el O, algo. Y acá tenemos condicional. Entonces veamos cómo podemos. 1, el axioma 4. El axioma 4. Nuestra es condicional. Se ha mencionado de a diferencia de acá tenemos una condicional, acá tenemos una condición. Eso que va a dar ahora. Las reglas de formación dice me dice que a partir del axioma un segundo paso que no se mencionó y que vuelve a dar una sustitución al axioma. Entonces sería una especie de arroz en lugar de sustitución. En lugar de sustituir no heredé. Ya en lugar de sustituir no heredé, son las salidas que son
la equivalencia e indiqué. Bueno, es la cancionar entre R y P. Acá está. Lo dice María Luisa no ahora. Por lo tanto, establece frente a la condición de QP y de más o menos en la lista de formación o en la prueba formal, esta se determina. Pero uno es el asignado. El 2 es el asignado que es frío una sustitución. Ahora, operación 4. Decíamos, a un 2 a 1, una sustitución de C, tal que A2 es el resultado de sustituir el asignado. Y A3 es la herencia que hemos citado. Pues si no, tenemos que darnos tenemos, no sabe de qué es para este programa de acción. Nos dice que de Q se divide Q. Esta es la acción. Pero acá tenemos por definir de P. Sin embargo, aplicando la en que en lugar de Q se reemplaza con P, asuma, en lugar de con P, y tenemos también la verdad que queramos demostrar. Ahí, señores, esta es la quinta más teorema 3. Dice que es un reemplazo en EPS antecedente y IPS conserva. Para su demostración, pues el tema 1, el teorema de condicional Q, y a veces como antecedente, esto fue usado. Este es un proceso algorítmico. Ya acá está. Establecer los colores, la línea que va a sustituir a electricidad, que va a sustituir. En lugar de los azules, va a sustituir un y en lugar del anaranjado, sustituye un y en vez se sustituye un P. De manera que aparentemente veamos el lugar de azul, tenemos P. En lugar de esta blanca tenemos P. En lugar de P, se P. En lugar de esta luna azul, se P. Condicional la R, P, en lugar de esta punta P. El teorema, en es el Sin embargo, ¿para qué se aplica esta sustitución? Se aplica la separación. Vemos que la diferencia es cierta. Esta es cierta, pero vamos a ver una especie de riqueza. Esta parte está como otro. Como otro podemos demostrar la necesidad constante y tenemos que esta siempre porque este es cierto, también aplicamos separación. Separación, si esta secuencia es cierta, existe la sea cierta el antecedente, separamos este consecuente. Y este antecedente, evidentemente es cierto, que es así de claro, ahora sí también esto, la tabla de colores, para que en este ejemplo, el antecedente de la condición es igual a 2. De 2. Acá, se nota más claro lo que es la separación. Ya colores. Antecedente y sobre el punto. Pero que acá, se asume. Así lo vas a ver más demostrados, y así lo vas a ver más. Un derecho de la sentencia condicional, que H se va a afuera. También por los compañeros, con ojo, naranja. Aquí está con la naranja. El antecedente permite separar y con ojo no se evita. Aquí también está calentado el antecedente posible aceptación de control. Bueno, si ya te hago este, sigue un tal interés, no te se adquiere de esta unidad, es un equivalente, donde está equivalente el organismo. A posible campeón, entonces tenemos siempre el número de etapas. Una sentencia puede ser que uno P, un presentado excluido K, o como el teorema demostrado el 3. Esto se ha demostrado en el lugar y su teoría es la ley del día. Bueno, otro tema seguido es la vamos a enseñar. Acá no teoría un procedimiento formal que se podría los sus jóvenes que son muy rigurosos. Por esta idea, es que nuestra teoría es momento para la programación y hacer la empresa de lenguaje de programación. No hay nada al salir de jóvenes para conseguir los temas de diálogo. Sin embargo, se puede enseñar y ponerlos a Classroom a compañeros. Y a los jóvenes, bueno, ya que y próximamente todos días de formulario. A ver, llega donde están los compañeros
hasta las 9 tienen que llenar para ser considerados en la tarea número 1. La tarea número 1 es llenar el formulario hasta las 9:50. Por ejemplo, a las 9:22 ha llenado el compañero Kevin Morales, la compañera Kevin Morales Natalie. A las 9:20 el compañero Kevin y sucesivamente. Otros han llenado a las 10:50, otros han llenado a las 7 de la noche. Bueno, lo llamamos de las 50 en práctica acumulada, ¿no? Ahora, a partir de ello, el 5 de caso, señores, un cargo a las competencias a la convertida a de Flores sobre la pobre Francisca Saya, allá las Ruiz Alan. A la clase. Señores, lanzados los compañeros invitados. Incluido hoy al compañero Carlos Rodríguez de Mano. Seguidamente voy al locutor de Bautista de Bomilla. Espero que vayan a un prueba opcional que se apuntó y ahí les está saliendo un 14 en forma a unirse al Classroom. Por favor, acepte la invitación. Si ya está en el Classroom. Vale, compañeros, estos procesos de informar. Luego, estamos teniendo. Un breve la invitación. Algo quiere. Sin compañeros aceptaron la invitación como fuente. Esa bibliografía, también está subiendo por lo avanzado